la televisión. El que la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a todos los compañeros. Salud. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Caminando en el Oeste, el programa de Fernando de Fútbol. ¡Caminando en el Oeste! Se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba revolución.
revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo llamaron bandido a revisar la sotana, mi general. Lo clavaron con balas. Buenas tardes para todos. Buenas. Estamos iniciando un nuevo programa de Caminando en el Oeste, el programa del Zonal Oeste de Afutu y Eina Mais. El número 4. Número 4 de la temporada número 4 por 4 estamos hoy. Tenemos un plantel un poco cambiado, en realidad está como suele suceder Leo Pelado allá en los controles. Está Jero, está Leo Peludo acá en este momento hablando. Nos acompañan Victoria y Silvia, ya las vamos a presentar. Y bueno, y parte del plantel titular está por Tierras Maragatas, ¿no? Le mandamos por San José. Le mandamos un saludo a Martín, a Marga, a Nelson y a los compañeros de San José también, a Diego, que supongo andará por allá, es un Maragato un poco trasladado, Diego Bentancur, pero está. Un repatriado. Un repatriado ahí. Y a Ana Borges también. La regional de San José, hoy tenían asamblea, y por eso no nos acompañan físicamente, más sí espiritualmente, como siempre, Martín, Nelson y Marga. Así que un abrazo para todos. Hoy vamos a tener un programa básicamente con invitados, hablando de algunas situaciones que por suerte en algunos casos se están resolviendo a favor de las propuestas de los trabajadores y los estudiantes, y no de las burocracias que dirigen en función de intereses que no tienen que ver con los trabajadores. Pero bueno, para empezar... Vamos a pasar la vía de comunicación. Bueno, nos pueden comunicar a través del teléfono de la radio 2312-1765 o si no, a través del celular 098-288-436. También nos pueden mandar algún mensaje por el Facebook, nos buscan ahí Caminando en el Oeste. Y nos escriben, nos hacen comentarios, nos sugieren cosas, como siempre. Abrilo el Facebook, eso sí. ¿Cómo? Abrilo, porque si te mandan mensajes no lo Es verdad, lo tengo que abrir ahora para no, y los programas anteriores se pueden escuchar por YouTube o por Mixcloud. Ahí va. Mixcloud. Lo vamos aprendiendo con el paso de los programas. Bien. Capaz que para el próximo, si conseguimos la camarita mágica, podemos aparecer imagen. También pueden aparecer estos rostros en la web. En las bueno, redes sociales. Vamos a tener un programa, como decíamos, con invitados, pero vamos en el primer bloque después de la tanda vamos a estar conversando con Silvia Visconti, compañera que trabaja en la escuela Figari, la Escuela de Artes y Artesanía Figari, que se está intentando dividir por parte de la dirección del Consejo de Educación Técnico Profesional. Vamos a dedicarle un espacio a eso y después seguramente también estaremos conversando ya vía telefónica con la compañera educadora que ha tenido las dificultades que los trabajadores de UTU sabemos en Colón por denunciar la situación de una agresión que se vivió dentro de la escuela. También nos va a acompañar telefónicamente la compañera educadora, pero para arrancar y antes de terminar este primer bloque como de presentación. Teníamos un efecto raro porque yo había dejado abierta la página de la radio y nos estaba devolviendo con delay lo que ya habíamos hablado. Teníamos cierto feedback. Me estaba volviendo loco, ahora lo encontré, ya está. Que salude Silvia, que no dijo nada, porque van a creer que es mentira, que no hay gente acá, que estamos nosotros y... Hola, buenas tardes. Acá, contentísima de estar y de conocer además el estudio, que no lo conocía. Había escuchado el programa obviamente, pero
el estudio es la primera vez, así que soy primeriza en esto. Bueno, bienvenida. Y más cerca del micrófono te voy a pedir que hables la próxima. Más cerca del micrófono. Dale. Bien, para ir cerrando un poco este primer bloque de inicio en el que comunicamos de qué va a tratar el programa, tenemos el acta, digamos el informe, no un acta, un informe sobre la bipartita que hubo el jueves próximo pasado, el jueves 26 en la sala de acuerdos ahí de la UTU Central. Y en esa bipartita justamente hay algunos puntos que tienen que ver con el programa de hoy, pero vamos a leer... Vamos a la tanda y empezamos el segundo bloque leyendo eso, ¿te parece? Porque ya se nos vino. Perfecto, bueno, entonces vamos a la tanda, arrancamos con eso y ya empezamos a conversar con Silvia sobre la Figari. Yo no lo vi, pero sentí clarito. ¿Y quién no oyó el temblor de la descarga que le partió la frente aquella tarde clara? Y de aquellas soledades sabía Prudencio Correa, por las horas de silencio vividas en la frontera. Regresamos. Pobre Prudencio Correa, tener que bajarlo para que aparezca esta voz encima de la de Citarrosa. Ese disco de Citarrosa es el disco que aparece joven en blanco y negro. 1966, canta Citarrosa. El primer LP, porque había sacado un disco antes, pero de pocas canciones. Tremendo disco. Y habíamos estado escuchando antes... Era locutor radial. Claro, trabajaba en El Espectador. Y habíamos escuchado antes a... Víctor Jara. A Víctor Jara cantando Cruz de Luz y... No, por Camilo Torres se llama. Sí, por Camilo Torres, bien. Está. Ahí está. Así que como siempre la musicalización de Leo Pelado es excelente. Y bueno, seguimos entonces encaminando en el oeste. Habíamos anunciado que íbamos a leer el informe de la bipartita que hubo el jueves pasado, así que pasamos a ella. El primer tema que se trató en la bipartita justamente fue el tema Figari, que nos vamos a extender ahora enseguida con Silvia. Nilsa Pérez, la directora de STP, plantea la instalación de una bipartita para tratar exclusivamente el tema de la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari a partir de la situación en que se encontraba dicha escuela antes de la resolución del CTP de dividirla en dos centros. O sea que se va a instalar una bipartita yendo a la situación original y evidentemente obviándose esa decisión administrativa que las dividía en dos. Después, otro punto, horas de licencia sindical. Estamos teniendo un problema ahí en realidad generado por el abuso de parte de algunas personas que integran el sindicato, ¿no? De un uso excesivo de constancias sindicales, y bueno, es uno de los puntos que se está tratando. La respuesta del Consejo está siendo un poco desconocer la 17.000... la ley que ampara los fueros sindicales, y bueno, es una cuestión que se está negociando y que seguramente termine el Ministerio de Trabajo. Bueno, situaciones de jefes de internado. La FUTU presenta nota con reclamos realizados por los jefes de internados que se entiende pertinente debido a la naturaleza de la tarea realizada. O sea, los internados son esas escuelas, más que nada agrarias, en donde hay estudiantes que viven en los centros, básicamente en las escuelas agrarias, y hay una problemática. Y el punto número 5 del informe tiene que ver con Santa Catalina. AFUTU presenta denuncia de acoso y abuso de funciones por parte de la directora de la Escuela Técnica Santa Catalina. El CTP se compromete a actuar en este sentido y a buscar soluciones. Reconoce que el traslado de la compañera en forma inconsulta fue mal realizado. Hablamos de una compañera que estuvo también hace un par de semanas en este espacio, que trabaja con nosotros, compañera del núcleo de Santa Catalina, y bueno, parece que también por lo menos hay señales positivas respecto a la problemática que se vive en la escuela. Después, bueno, carencias, se informa sobre las carencias de personal en la Escuela Técnica de Colonia.
también sobre la situación que viven algunos trabajadores que trabajan en el economato. Se sigue trabajando, tratando de que el CTP pague la nocturnidad a los trabajadores que también trabajan en las agrarias, básicamente, que es un tema viejo. Sanidad animal, AFUTU denuncia situación de encargados de sanidad animal y entrega nota descriptiva con reivindicaciones. Y bueno, y después el último punto que se está negociando también es referente a las sanciones por inasistencias que se empezaron a llevar adelante sin previa negociación, suspendiendo directamente a funcionarios sus tareas y bueno, impidiéndoles ir a trabajar. Ese es un tema que sí, está en plena negociación. Conozco un caso, por ejemplo, compañero en Vista Linda, que le llegaron 40 días de suspensión, porque le mandaron de una los 3 años que bueno, tenía acumulado las faltas o lo que fuera. Pero hay todo un problema sobre cómo se cuentan las inasistencias, porque si uno trabaja en 3 escuelas y falta un día, tiene 3 faltas, porque se cuentan, por ejemplo, y a partir de las 15 faltas estaría siendo pasible de ser sancionado cualquier trabajador. Ahí hay un tema delicado, porque también sabemos que hay compañeros, por llamarlos de alguna manera, que abusan de su situación, de no tener el control que hay en otras situaciones laborales. Pero bueno, dentro de todo igual, lo que nos interesaba destacar de la bipartita justamente era un tema que tiene que ver con algo que hemos vivido, que es la situación de Santa Catalina, y por otro lado, el que se instale a partir de, no me acuerdo ahora, en unos días, los primeros días de mayo, una mesa de negociación en donde se vuelve para atrás al acto administrativo que había dividido a la Escuela de Artes y Artesanías Figari en 2, y eso es merced a la lucha que los trabajadores, funcionarios docentes, funcionarios de gestión y servicio y estudiantes han venido llevando adelante en la Escuela de Artes y Artesanías, y por eso tenemos a Silvia Visconti, a la que bueno, ya la presentamos, la escuchamos hoy, y con ella queríamos conversar un poco sobre cómo se ha ido desarrollando el conflicto y sobre la perspectiva que se abre a partir de esta situación. Pero bueno, capaz que para empezar a recordar un poco cómo se inició el conflicto, ¿no? ¿Qué significó eso de dividir a la escuela en 2? Bueno, esta historia empezó por febrero en medio de las inscripciones. Los compañeros de la oficina que llegaron a hacer las inscripciones se encontraban que no podían entrar a la computadora porque no tenían clave. La clave no respondía. Y entonces, bueno, lo primero que se hizo fue hablar con el subdirector, después con la directora. Nadie tenía ninguna respuesta. Todos decían que no sabían por qué. Bueno, al rato les dan un par de claves nuevas, solamente a 2 de los funcionarios, es decir, hay 2 funcionarios que quedan sin clave, y cuando ingresan para hacer las inscripciones, encuentran que el formulario decía Escuela Técnica Sarandí. Y bueno, allí obviamente los compañeros se quedaron sorprendidos y inmediatamente primero trataron con las autoridades saber qué era lo que pasaba. Otra vez la respuesta era no se sabe, hagan las inscripciones. Y bueno, enseguida los compañeros llamaron a una asamblea y allí todos nos pusimos al tanto de estas novedades. Veníamos con muchos problemas en la escuela del año anterior por problemas de gestión con la dirección, pero la verdad que no pensábamos que una división de ese tipo realizada durante el verano, teniendo en cuenta además que después nos vamos a enterar que la decisión se tomó en el mes de diciembre, mes en el que estábamos trabajando como colectivo en programas nuevos para cursos nuevos que se empezaron a dictar este año. Entonces, bueno, allí empezó toda una serie de movilizaciones, las primeras tendientes a tener alguna idea de lo que estaba pasando, pues no teníamos idea de lo que pasaba. Primero tuvimos una reunión en la que participó también la regional de Montevideo y parte del colectivo, que fuimos a hablar con la dirección. La dirección insistía en que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Después
De eso pedimos una reunión con el CTP y efectivamente concurrimos a una primera bipartita que fue realmente muy dura, porque en esa bipartita directamente nos dijeron que sí, que era verdad, que se había resuelto la división de la escuela en 2 escuelas y que eso era inamovible, que ya estaba decidido y laudado, que tenía que ver, cuando nosotros preguntamos el porqué de esta medida en consulta, nos dijeron que por problemas de gestión. Nosotros planteábamos que efectivamente nosotros sabíamos que habían problemas de gestión, pero que no nos parecía el camino que la persona que supuestamente estaba al frente de la gestión seguía gestionando uno de los locales, no había sido cuestionada, no había sido sancionada y pagábamos el plato los estudiantes, nosotros, con una división de una escuela que no era solamente la división de la escuela, sino la división de un proyecto de enseñanza, que es el que tiene la escuela Figari. Bueno, y ahí empezó toda una locura de idas y vueltas, de reuniones, primero con la CCU al Codicen, después nuevamente a una bipartita especial para FUTU, y en todas las oportunidades no se nos daba respuesta al problema central por el que empezó este conflicto, que era la división de... Claro. Ahí comentabas algo que a nosotros siempre nos llamó la atención, ¿no? Se le achaca la división de la escuela a una mala gestión de la directora, y la directora no tiene ninguna sanción. O sea, es como una cosa muy rara, ¿no? Muy traída de los pelos. Pero eso, evidentemente que es un absurdo como justificación. Una pero excusa. Claro, una excusa. Pero sí nos interesa que capaz que cuentes un poco lo que implica ese cambio, porque si no, muchas veces no queda claro, para el que no está empapado un poco más, en que el cambio de nombre implica una desnaturalización y directamente un cambio del espíritu de lo que es la Escuela de Artes y Diseño Figari. Vos sabés que incluso cada vez, mientras estábamos en el conflicto, en más de una oportunidad cuando venía prensa al conflicto y a preguntarnos, lo primero que nos preguntaban era, ¿están en conflicto por salario? Nosotros decíamos, no, estamos en conflicto por un proyecto, por el proyecto de nuestra escuela, por la enseñanza, por la educación, por el tipo de educación que nosotros brindamos. Y medio como que quedaban desubicados porque no podían entender o les costaba entender lo que estábamos defendiendo. Y lo que significa la división de la escuela es la ruptura de un proyecto de educación que es único en el Uruguay, de educación pública, gratuita, de artes y artesanías. Un proyecto que además es único en Latinoamérica, no solamente en el Uruguay, y es referencia en Latinoamérica por sus características. Un proyecto que en última instancia lo que tiene es el proyecto de Figari. Efectivamente es el proyecto primario de Figari, en donde se une el tema de la creatividad, del arte, de la expresión que humaniza con el conocimiento intelectual, con el trabajo con las manos. Es decir, ambas cosas unidas, juntas y en la misma dirección. Ni solo técnica, como nos decían, porque eso fue lo que nos dijeron en la primera reunión de la bipartita, increíblemente, nos dijeron, bueno, ¿cuál es el problema que tienen de que ahora se llame escuela técnica? Toda la UTU es técnica. Y nosotros le decíamos, bueno, toda la UTU usa la técnica, pero en realidad nosotros somos un proyecto de artes y artesanías que utilizamos la técnica, que nos sentimos que estamos dentro de la institución, pero que tenemos su especificidad. Y eso es lo que estamos defendiendo, la especificidad de este tipo de educación, que además es una experiencia. Yo digo que el que trabaja en la escuela Figari se enamora de la Figari, así como los estudiantes que van a la escuela la sienten propia, porque es un proyecto realmente muy interesante. Nosotros tenemos una población estudiantil que ahora, a partir de este año, empieza con los chicos que salen de primaria, porque tenemos un FPB artístico que creamos los docentes de la escuela, ese proyecto, para oponernos a la introducción de un proyecto que mediocrizaba la educación artística, que era un rumbo integrado de un año de duración. Este es un proyecto de 3 años, con rotación por los talleres, con una carga de materias,
Bueno, tenemos alumnos desde esa edad, es decir, que salen de la escuela hasta sin límite. Tenemos alumnos que tienen 70 años y tenemos además una cantidad de cursos diversos que permiten que todos los niveles educativos encuentren un canal para su expresión artística. Tenemos bachilleratos para que los jóvenes puedan cumplir la enseñanza media e ingresar a la universidad o a los estudios terciarios. Esos cursos son parte del proyecto Figari y también los elaboramos los docentes hace unos años atrás. Frente a otra embestida como esta, nosotros siempre salimos a plantear soluciones que realmente aporten a lo educativo. Tenemos los cursos de formación profesional. Allí van tanto alumnos personas que tienen primaria solamente y que quieren aprender un arte y un oficio, y también algunas personas que tienen otros niveles educativos y que en realidad tenemos muchísimos profesionales, por ejemplo, que van a la escuela buscando un canal para su expresión artístico-artesanal. Entonces, una escuela que desde el punto de vista inclusivo, en los mismos grupos tenemos población de todas esas edades, con todas esas características en cuanto a lo educativo, los niveles educativos, con una cantidad de salidas. Y la verdad que el clima que se genera es una escuela que no tiene problemas, nunca ha tenido problemas de disciplina, ni tampoco problemas de violencia. Es una escuela donde se vive en un ambiente realmente que en estos días es bastante atípico. Y bueno, la división implicaba romper este proyecto, generar una escuela técnica. Las escuelas técnicas permiten la introducción de cualquier tipo de curso, pero además nosotros sospechamos que hay otra intención, y es que en el local de la Peatonal Sarandí nosotros tenemos un equipamiento muy importante en el área de joyería, en el área de cerámica y en el área de piedras, en el área de los telares, que desde hace mucho tiempo es, ambicionada por muchos otros actores, y bueno, pensamos que por ahí lo que se quiere o se quería implantar aquí es uno de estos proyectos del estilo PPP o de la formación por INEFOD o vaya a saber qué, pero con cursos cortos, claro, que rompen las características de la escuela. Realizando, mencionabas a... Vamos a la pausa ahora. ¿Querés dejar planteada alguna pregunta? Yo tengo una. No, pero entonces si querés dejar vos planteada. Yo simplemente era una reflexión que me surgía a partir de lo que decía Silvia. Capaz que podíamos mencionar un poco los cursos. Sí, que la propuesta quedó bien explicitada y mencionar los cursos, las disciplinas específicas. Bien. Vamos a la pausa y seguimos con eso. No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. ¡Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba el lago ayer! No es el parafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero, cuando en la rada se puso negro el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata el pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora
gente del Barragán dice presente y se pone bien al frente del oeste profan, dominando el micro solidario, caminando siempre por la acera que he marcado en estos pocos años de experiencia. No tengan problema, no sufro de abstinencia, siempre con coherencia, marcando solo el camino. Vengan conmigo, no tengo destino, ni fijo ni preparado, improvisando, vamos avanzando el próximo paso, lo que estamos concretando, a disfrutar este momento clandestino, sentir bien adentro que seguimos vivos y latentes, junto a la raza del oeste, siempre llevando algo diferente que quede marcado en tu mente para siempre. No seas demente, únete al movimiento de la gente, ha olvidado que vivimos y a diario sentimos, súbete a la marcha y prendete al motivo. Así que yo te digo, bienvenido a la casa del oeste, vas a tener que moverte cueste lo que cueste, sentir tu corazón al mango hasta que arrepiente. Este es el oeste nuevamente, marcando el ambiente en todas las fiestas en las que está presente, sí. Bienvenidos a la casa del oeste, bienvenidos al movimiento terrestre, bienvenidos a la casa del oeste, bienvenidos al movimiento. Vamos a ver. Oeste Pro Funk. Esto era un colectivo que hacía hip hop cuando no existía rap. Precursores, pioneros, digamos. Totalmente, estaban, me acuerdo de BDS. Claro. De Funny Stupid, Víctimas del Sistema. Esos eran del lado oeste, me parece, ¿no? Eran más Víctimas del Sistema y Oeste Pro Funk. Antes a que. Oeste Pro Funk tiene incluso igual gente. Temas de Contra las Cuerdas, compilado también. Aunque no eran del oeste estrictamente, pero estaban en el crew ese, en la crew. Qué fantástico. Sigue dando cátedra Leo Pelado, más de musicalización. Bueno, nos íbamos a la pausa. Estamos encaminando en el oeste. Con una pregunta de Leo a Silvia sobre los cursos que se dan en. Sí, las disciplinas. Las disciplinas que se enseñan en la Escuela de Artes y Artesanías, Pedro Figari. Espero no olvidarme de ninguno porque son muchos. Pero ahí disculpa Silvia, está bueno aclarar también cuáles son los cursos que separaron, ¿no? ¿Cuáles quedaron del lado de la peatonal, quedarían, según ellos, del lado de la peatonal Sarandí, y cuáles quedarían en Encina? Bien, tenemos talla en madera, joyería, dibujo y pintura, carpintería artesanal, violería, piedras preciosas, cerámica. Hay dos cursos diferentes de telar, uno es telar liso y el otro es otro tipo de telar, laqueado de muebles, escultura, restauro de muebles, cuero, está el curso de turismo, la tecnicatura de turismo en la escuela también, engarzado, muralismo, microfusión, y ahora se inició también un bachillerato de música que todavía está a medio funcionar porque... En pañales. En pañales. En pañales. Pero bueno, esta también sería. Y digamos, los cursos que quedarían, unos 14 de cursos, quedarían en la peatonal Sarandí. Los cursos más, digamos, que tienen los talleres con equipamientos más costosos, que además quedaron allí cuando se construyó el local nuevo, porque nos dijeron que no se podía replicar en la escuela que se construyó especialmente y que originalmente tenía toda la escuela concentrada en el mismo local en Encina, porque eran precisamente muy costosos y no tenía sentido, y ahí también se nos había asegurado que siempre íbamos a seguir siendo una escuela única. Y bueno, quedan 14 cursos, y los que tienen los talleres, ya te digo, mejor montados porque son enormes y porque tienen maquinaria de última generación, son los talleres de joyería, la parte de muebles artesanales, de carpintería artesanal, restauro, está allí también, microfusión, engarzado y cerámica. Es decir, todos cursos que tienen una posibilidad mayor de salida al mercado y de convertirse en algo interesante para una educación entre comillas mercantilizada, ¿no? Sí, ¿por qué iba la pregunta? Yo iba hacia el lado de que capaz que el que no está empapado en el tema de UTU y cómo se manejan, puede decir, bueno, dividieron las dos escuelas, o como es el argumento del consejo mismo, dividieron las dos escuelas, pero no se perdieron cursos.
bueno, los que estamos cerca sabemos que hoy en día capaz que no se pierden esos cursos, pero al pasar la escuela a hacer una escuela técnica a Sarandí, no sabemos si en 2, 3, 4, 5 años esos cursos van a estar, o capaz que el año que viene se les ocurre sacarlos a todos y poner cursos de cocina, o un curso de lo que sea, un curso de mecánica, por ejemplo. Entonces son los cursos que, por ser estos cursos de capacitaciones y todo eso, son los que estaban corriendo riesgo. Ya sabemos que en cualquier momento los pueden desaparecer. En realidad sí, y además corre riesgo toda la escuela, porque si hay una cosa que ha caracterizado a la Figari es que, y creo que ahí tiene que ver este triunfo parcial de la posibilidad de marcha atrás, en que es una escuela que ha trabajado siempre como un cuerpo, con un cuerpo docente y de funcionarios de gestión y de servicio y de estudiantes que trabaja como un verdadero colectivo. Y nosotros pensamos que hemos estado todos estos años peleando por distintas cosas, porque esta no es la primera vez que nos intentan separar o que se intentan quedar con algunos cursos nuestros para crear proyectos de diseño y cosas por el estilo. Hemos ido siempre a discutir el planillado en grupo, y creo que el intento de división también pasa porque en realidad tenemos la posibilidad de que se pierdan estos cursos de los que están en el Sarandí, pero también los compañeros que están en Encina, y que son aquellas ramas más específicamente para decirlas con un nombre vulgar, de las bellas artes, también porque van a quedar solos y sin fuerza, y tenemos sabemos que se pueden ir sacando cursos como se han ido sacando, es decir, te ponen menos turnos, te sacan grupos, eso ya lo hemos vivido, y se van cerrando los cursos, y bueno, puede quedar como una cosa referencial, ¿verdad? Que a la vista se mantiene una escuela de arte, pero pierde su esencia, ¿no? Testimonial, totalmente. Totalmente testimonial. Bien, bueno, ante esa situación y la dureza con la que se enfrentaron la primera comunicación en bipartita, como decías, lejos de resignarse, el colectivo de trabajadores y estudiantes lo que hizo fue arremangarse y con una creatividad genial salir a dar la pelea, ¿no? Eso es lo más maravilloso de todo, y yo creo que es lo que nos llena de alegría cuando nos enteramos de esta resolución en la bipartita. Nos empezamos a comunicar entre nosotros, y lo que decíamos era arriba los que luchan. Fue un poco la cuestión que nos pasó a todos, porque cuando empezó el conflicto lo veíamos muy duro, porque la manera en que nos hablaron en las primeras bipartitas era con una soberbia muy fuerte, y a pesar de que todo el mundo nos decía, bueno, de alguna manera esto ya está laudado, nosotros pensamos que estas cosas hay que pelearlas, y si en algún momento porque en realidad la lucha siempre paga, y si a veces ganás, uno apuesta a eso, a conseguir los objetivos, pero siempre, sea cual sean los resultados, siempre ganás en organización y en dignidad. Y yo creo que en esta época que vivimos, rescatar el valor de la dignidad de los trabajadores es una de las cosas que a uno realmente lo motivan. Y bueno, así fue. Claro. Empezamos a trabajar y nos pusimos la camiseta. Los estudiantes, además, también, ellos realmente se organizaron, hay un centro de estudiantes muy activo, coordinamos muchas actividades, nos reunimos y tratamos de buscar formas creativas, además, desde los carteles que demuestran que esto es una escuela de arte, hasta las ocupaciones, tanto la que hicimos los docentes como la que hicieron los estudiantes, en donde las dos peatonales se vieron llenas de arte, los estudiantes trabajando en la calle haciendo cerámica, los docentes haciendo actividades, generando carteles, pintando el muro de frente a la peatonal Encina. Y hay
una escultura que está en proceso, que es la figura de Figari, está hecha con cemento y una estructura que estuvieron haciendo los chicos en esta última ocupación. Y la cabeza es una maravilla, el rostro impresionante. El rostro está impresionante, lo hicieron los chicos de cerámica, y bueno, y en realidad una doble cuestión. Fuimos a negociar a todos los lugares y seguimos todos los caminos que habían que seguir, orgánicos, institucionales, pero atrás con gente movilizada, porque es la única manera en la que podés conseguir un espacio. Es que si no, siempre hablamos, ¿no? La correlación de fuerzas a veces no da, pero si no hay gente movilizada, negociar, la sentencia de negociación es escuchar lo que las autoridades resuelven. La única manera de realmente tener capacidad de negociar es eso que ustedes demostraron, de tener a la gente movilizada. Es que eso no lo contaste, Silvia, pero si no tengo mal entendido, ustedes se levantaron de una mesa bipartita porque justamente lo que fueron a hacer no era negociar. Exactamente, la bipartita que se laudó en la CCU para discutir el tema, cuando llegamos era una bipartita solo para el tema Figari. Cuando llegamos estaba la directora, estaba el consejero Venturielo, después más tarde llegó el otro consejero, Freddy Amaro, y nos escucharon. Nosotros empezamos a hablar de lo que es el proyecto Figari. Y bueno, entonces nos dijeron, qué maravilla el proyecto Figari. Nosotros tenemos la idea de extender ese proyecto y hacerlo que llegue a muchas escuelas, porque es maravilloso, nos han inspirado. Y nosotros decíamos, pero no estamos hablando de crear un proyecto, el proyecto ya existe. Nosotros venimos a discutir aquí el tema de la separación de las dos escuelas. Plantear lo que veníamos a discutir es una sola escuela en dos sedes. Y nos dijeron, eso no. Nosotros vamos a crear alguna forma nueva de coordinación. Si quieren les cambiamos el nombre. No es un problema de nombre, es un problema de concepción. Pero por eso, precioso lo que ustedes dicen. Y bueno, nosotros nos fuimos y planteamos inmediatamente que no teníamos nada que negociar, porque si el tema del conflicto era la división de las escuelas y eso no estaba en discusión, ¿qué era lo que íbamos a discutir? Inmediatamente decidimos no ir a suspender la bipartita siguiente y ocupar. Fue la primera ocupación que hicimos los docentes. Y sí, cuando se le comunicó a las autoridades que en realidad nos retirábamos de la bipartita, se sorprendieron, incluso dijeron, pero en realidad ustedes acá nos estamos enterando que mañana ocupan, entonces están violando la negociación. No estamos violando la negociación, justamente vinimos a decir que nos retiramos de la negociación y por eso mañana ocupamos, porque no estamos negociando. Justamente violaron ellos la negociación colectiva desde un comienzo. Claro. Ahora, perdóname, pero cuando empezó, y nosotros también lo hemos relatado en otros programas, cuando empezó todo, los que inmediatamente violan la ley de negociación son las autoridades que aplican un cambio inconsulto con los trabajadores. Claro. Cambio que modifica la relación laboral. Y después jamás hubo ninguna instancia de negociación, cuando en realidad justamente lo que hacían era decirle, no, la decisión ya está tomada, entonces no estamos negociando nada. Entonces, justamente ahora, capaz que como para ir redondeando el tema y ya viendo cómo sigue, ustedes lograron, lo que dice la bipartita del jueves pasado, es justamente volver a poder discutir la situación antes de esta decisión de dividir a las escuelas que se había dado. O sea, ahora se vuelve a la situación de diciembre, como habías dicho. En diciembre ya habían resuelto dividir la escuela y en definitiva lo que lograron es volver a diciembre y a partir de ahora sí, en todo caso,
poder decir que lo que haya, que se genere, es una instancia de negociación. ¿Cuáles son las perspectivas? O sea, el logro fue, de alguna manera, torcerle el brazo al Consejo, eso lo podemos decir sin problema. El Consejo decía que la decisión ya estaba tomada y ahora, vamos para atrás, la decisión no está tomada. Desde ese lugar van a seguir negociando, van a empezar a negociar ahora realmente. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en ese sentido? Bueno, tenemos, por supuesto que las expectativas están pensadas para el 10, que es el día de la bipartita, en que realmente se concrete, ¿no? Digamos, que haya un documento que diga que la escuela vuelve a ser una escuela única. Y a partir de ahí nuestras expectativas son discutir, entonces sí, el tema gestión, para lo que tenemos mucho que decir, porque en realidad nosotros sabemos, porque nos lo han dicho en algunas conversaciones informales, pero que tienen su peso, y además lo vimos, que la dirección escolar que tuvimos a partir del año pasado trabajó para esto, ¿no? Fue la que solicitó la separación de las dos escuelas. Entonces, esa gestión no ha sido nunca cuestionada, por el contrario, ha habido una defensa de esta dirección por parte de algunos de los miembros del Consejo de UTU, y bueno, nosotros aspiramos ahora a discutir el tema gestión. Nosotros tenemos un proyecto que es el proyecto de siempre, una dirección única para las dos escuelas, 2 subdirectores, de manera que haya uno permanente en Sarandí, y coordinadores, que son las cosas en que realmente favorecerían una relación mucho más cercana y que permitiera a los docentes y a los estudiantes hacer llegar sus necesidades y los problemas que siempre se generan en cualquier gestión. Obviamente que hay un fuerte cuestionamiento, que en el caso de los estudiantes han llegado a considerarla persona no grata con la dirección escolar, ¿no? La señora Celia García efectivamente no tiene la confianza de nadie, y es más, solo pensar en volver a estar con esa dirección nos pone un poco los pelos de punta, porque además se ha caracterizado por perseguir a los compañeros y por una actitud absolutamente autoritaria desde el primer día que vino. Así que nuestras expectativas están en conseguir realmente que haya una mejor gestión, a pesar de que a nosotros la palabra gestión no nos gusta nada, porque digo, en realidad hablar, uno tendría que estar hablando de educación y no de gestión, porque esto no es una empresa. Pero bueno, ya que le dicen gestión y ponen a personas para gestionar, que por lo menos hagan eso bien. Claro. Entonces, bueno, es lo que pensamos, nuestras expectativas están un poco en eso, en que nos firmen rápidamente la unión de la escuela, y ahí vamos a festejar realmente, y empezar a trabajar en los temas de la gestión, para que realmente los cursos no queden solo bajo los hombros de los docentes y la buena voluntad de los estudiantes, como fue el año pasado. Right. Bien, Silvia, te agradecemos que hayas estado por acá. Vamos a seguir con el tema, vamos a estar atentos a lo que sucede el 10 de mayo. Vamos a hacer una pausa ahora y después seguimos con la compañera de Colón, de Colón. Tenemos 2 saludos que llegaron para Silvia. Uno de Ana, de Paso de la Arena, que te manda un abrazo grande. Y después, desde la Escuela Técnica de Cita Polié de San José, arriba la lucha, que como siempre es la que define, terminando la asamblea y están escuchando ahí, caminando en el oeste. El saludo para Silvia y para todos los compañeros de la Figaria. Un saludo para la gente allá también. Un saludo para todos. Vamos a la tanda y volvemos con esto. Vamos a intentar hacer esas magias telefónicas ahí. Ahí está. Y volvemos. Arriba. Ciao alla mattina, appena alzato.
Estás escuchando emisora CXC 232A, La Cotorra FM 94.3, transmitiendo desde el Cerro de Montevideo. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado. Bien, Vamos al aire. volvemos al aire. Estamos con la compañera Leticia Ferrari en línea, educadora de la UTU Colón, y nos va, tuvo que desgraciadamente participar de los hechos que ocurrieron, así que allí en la escuela, que son de público conocimiento, y vamos a preguntarle primero si nos escucha, a ver si la escuchamos nosotros. Hola. Hola, Leticia. A ver ahí. Sí, los escucho, yo los escucho. Ahora nos escuchamos. Nosotros no te escuchamos bien, pero ahora sí. Lo que te decíamos, lo que te decía fuera de micrófono ahora, digo, un poco que nos cuente cómo estás, cómo se dio la situación y arrancamos con eso. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad estoy bastante conmovida todavía con los hechos. Se ha dado de una manera que a nadie le hubiera gustado que se diera. El viernes a eso de la 1:30 de la tarde se acerca esta adolescente, a contarme. Yo lo que me cuenta prefiero no entrar en detalles. Obvio. Por más que haya salido a la prensa, que eso también aclarar que no fue desde UTU ni desde nosotros que salió, con un montón de problemáticas familiares. Nos ponemos a hablar y empezamos a aplicar el protocolo que ANEP nos dice, y la chiquilina nos habla de una tía que ya estaba al tanto de esa situación, que la tía le había ofrecido irse a vivir con ella, y llamamos a la tía para que se acercara a la UTU sin darle detalles de nada, solo que queríamos hablar con ella porque la veíamos a la chiquilina muy angustiada y queríamos conversar con ella. Ahí está. Que no le avisara a los padres, que con los padres íbamos a hablar después. Eso es lo que se habla con esta señora. No pasaron 5 minutos que ingresa el padre de esta adolescente a la UTU. Yo me encontraba en ese momento sola porque la entrevista sí la había hecho con una compañera, que mi compañera va a avisar a dirección en lo que estábamos. Entra el padre, entra de una manera bastante violenta, nos golpea la puerta, la agarra del pelo a la chiquilina, y en eso yo me paré adelante del padre, un señor bastante grande físicamente. ¿Policía retirado puede ser? Sí, en realidad yo no tengo la información, así es real. El comentario es que sí, que es un retirado militar, que estaba relacionado con un custodio de Jorge Valle en la época que fue presidente. Esa es la información que a mí me llega por la prensa. O sea, a mí los que me dicen son la prensa de esa situación. Yo no tengo la veracidad de eso. La persona se la quiere llevar a toda costa, yo me paro adelante de este señor, obviamente con una desigualdad en fuerza física importante, y él me agarra de un brazo y me tira contra la pared, yo ahí me caigo, y se la lleva. Se la lleva y por lo que tengo entendido se la entrega a la mamá que estaba en la puerta esperando, y vuelve hasta donde estoy yo a querer agredirme de vuelta, que es ahí unos gurises de mecánica que estaban afuera, que son los que se meten a sacármelo medio de encima. Ahí empieza con insultos y a decirme que él le pega cuando quiere, que yo no soy nadie para meterme en la vida de él, y se van como perico por su casa, como si nada hubiera pasado. En eso, en el camino se encuentra con el director y otros compañeros. En ese momento parece que le pido disculpas a la compañera, se me fue la mano, pero me hacen calentar y no sé qué, y se va. Ahí se ponen tanto también la dirección y mis otros compañeros de lo que había pasado, y directamente fuimos a la comisaría 21 a hacer la denuncia que correspondía. Ahí está. Las denuncias son dos, una que hace el director de la escuela
que es por la violencia que sufrió la chiquilina y bueno, por lo relatado también anteriormente. Y otra denuncia que hago yo por la violencia que sufrí yo, ¿no? Son dos denuncias diferentes. Ahí está. Y es por eso que piden la preventiva, digamos, para estas personas. En realidad nosotros pedimos la preventiva cuando estábamos declarando por la denuncia de la chiquilina. Por mi denuncia, en realidad recién voy a declarar yo el 3 de mayo. Tengo que ir a declarar, o sea, por ahora estaba quieto. O sea, en realidad el abogado mío, en el juicio por esta chiquilina, también pide que se haga una preventiva a mí y a mi compañera que estaba en ese momento. Ahí está. Y en concreto las condiciones, digamos, de trabajo allí con respecto a la seguridad, quién entra y quién sale de la escuela, son o siguen siendo mínimas, ¿no? Sí, nosotros contamos con portería, eso sí, que la verdad que las muchachas que trabajan hacen lo que pueden, pero es una escuela que en total tiene más o menos 1.600 alumnos y que obviamente en momentos donde hay recreo o donde momentos que están desbordadas, ¿no? Es imposible controlar quién entra y quién sale. Este señor entró y bueno, preguntó y se quedó sentado ahí un momentito, no sé qué, después arrancó para donde estaba yo. Él tenía una ubicación de la escuela, la conocía, o sea. Seguro, ya sabía a dónde ir. Sí, en realidad esto que vos me preguntabas, en realidad esta chiquilina es una chiquilina que está estudiando en ciclo básico. O sea que en realidad, viste que los educadores trabajamos solamente con FPV. Sí. En realidad en ese momento no había casi scriptos, eran 2 los scriptos que estaban y bueno, la scripta me pide una mano con esta situación. Claro. Tapando agujeros, como se dice. ¿Y equipo multidisciplinario ha ido alguna vez por la escuela? ¿Quién? El equipo de UTU, el equipo o el psicólogo que hasta el 2016 había. Un psicólogo ahí, casi permanente, es uno solo que trabaja ahí, pero creo que va 3 veces por semana, que obviamente está desbordado, porque situaciones como esta hay muchas. No es la única. Te quiero hacer una pregunta. Sí, yo una de las cosas que se habló fue del protocolo con respecto a las situaciones que manejaste. Tú te ajustaste al protocolo para situaciones de violencia como esta y quiero que nos digas qué te parece, cómo ha funcionado la implementación, porque a uno la duda que le genera es que se actúa correctamente, pero después no hay ningún respaldo institucional, ni para vos ni para la chiquilina, a partir de tu denuncia y de tu comunicación. ¿Cómo en realidad, has visto esa protocolo, situación? lo que dice bien es bueno que se escucha, se toma nota, bueno, se trata de conversar con el adolescente. Y ahí el adolescente es el que brinda este referente que no tiene por qué ser familiar, que puede ser el vecino, a mí me ha pasado varias veces la mamá de una compañera de clase que estaría dispuesta como a hacerse cargo de ella mientras se resuelve. Y a mí en mi experiencia, en las veces que he tenido que denunciar, que por desgracia no han sido pocas, nunca me había pasado que el referente me fallara. O sea, y eso también ha evitado que esa chiquilina entre en una órbita de INAU, que sabemos lo que es también, porque van a puerta de ingreso, que sería tribal, que justo ahora también salió las condiciones que están esos gurises. Y en realidad yo no había tenido este problema. Obviamente que ahora que surge esto, también hay que sentarse a pensar, a ver otras alternativas también, de bueno, capaz que el referente se lo puede llamar desde la comisaría ya, desde que ya está hecha la denuncia, porque si volviera a llegar esto sería como otra seguridad. Seguro. Pero en realidad el protocolo fue aplicado correctamente. Sí hay cosas que hay lagunas que nos dejan desamparados, pero en realidad cuando el hombre entra a la institución, o sea, mi intención real fue trancar la puerta, porque yo ya lo vi que venía. Claro. Y en realidad a mí el abogado de UTU me explicaba que si yo la retengo a la menor también, yo puedo ser procesada por retener a una menor de edad. Por eso, en realidad se cuestiona cómo la dejé llevar y si la hubiera retenido, que en realidad fue mi intención y no tengo problema en decirlo, también hubiera sido juzgada porque la hice retener. Entonces, ¿hasta cuándo los padres se la pueden llevar de como quieran? Claro, lo que te decía recién Flavia, ¿no? Cómo quedás expuesto si querés intervenir a veces en una situación extrema como esa. Este hombre estaba como muy asesorado en muchas cosas porque él me lo decía. Vos no la podés retener, ella es menor de edad, dámela, correte, vos no la podés retener, yo te voy a denunciar.
O sea, él sabía que bueno, que es menor de edad y que era el padre y se la podía llevar como quisiera. Ahí está. En realidad, en el momento, uno no está preparado para eso y actúa como le sale. Como le sale, claro. Dale, Jero. Sí, yo lo que quería decir, exactamente cuando uno puede tener el protocolo muy claro, muy aprendido, pero en el momento de actuar, también hay que estar ahí, ¿no? Sí. Yo creo que la reacción a uno le sale de adentro y bueno, en el momento vos que te ibas a imaginar que el padre iba a venir y bueno, en el protocolo seguramente nunca te explicaron que por ahí iba a venir un padre a golpear a la alumna enseguida y a golpearte a vos. Eso es una cosa que se ve después en la práctica y yo creo que nadie está preparado y los docentes están muy expuestos a todo este tipo de situaciones y son cosas que realmente no se dan siempre y por más protocolo que uno tenga aprendido, en el momento hay que estar ahí, ¿no? Hay que saber reaccionar. Sí, el protocolo es la letra fría, ¿no? O sea, por suerte digo, porque en realidad, más allá que uno tenga experiencia y le haya pasado que hayan adolescentes relatando las situaciones como muy complicadas, a mí me sigue revolviendo las tripas cada vez que se me sienta un adolescente adelante a contarme cosas así de terribles. Sí. Y ya partimos de ahí que uno ya está sensible. Cuando ya el adolescente se te sentó a contarte todas esas cosas, uno ya le genera un montón de angustia. Entonces el protocolo es como... Claro. Y bueno, está escrito, sí, y uno trata de hacerlo lo mejor posible, y yo traté de hacerlo lo mejor. Lo que nunca me imaginé fue que venía este señor, y de esa manera, porque también es cierto que por lo general los adultos violentos son mucho más protocolares, y tratan de disimular, y tratan de, ¿no? Mucho más manipuladores. Este hombre no tuvo ningún problema en pegarle delante mío, de sacarla y que la madre le pegara en el frente de la UTU delante de todos los compañeros, y no tuvo ningún problema de pegarme a mí tampoco, o sea, claro. Él estaba como sumamente sacado. Él se sentía que podía hacerlo porque me lo dijo, o sea, yo le pego cuando yo quiero. Y para ir cerrando la nota, Leticia, una de las cosas que reclamaban de lo que se resolvió en la asamblea allí en Colón era el tema de un portero eléctrico, ¿no? Terminar la cerca perimetral y que el acceso fuera controlado, ¿no? por el portón externo. Sí, ¿Qué otras cosas resolvieron? El Consejo lo aprobó. Ajá. El portón eléctrico, creo que otro portero más, o sea, un portero adentro y un portero afuera que tenga el acceso directo de la puerta. Y el muro perimetral, que bueno, que en realidad son 3 bloques más que se le pone al muro, que es el que da para el lado de la escuela, vendría a ser. Y después se está trabajando el tema de la reja del fondo. Los que conocen ahí la UTU de Colón, tiene como una reja que da hacia Garzón, que lamentablemente entran y salen por ahí. Sí, y o sea, yo soy el primer año en Colón, pero me han contado de años pasados que han entrado hasta 60 personas saltando el portón para querer pegarle a otro alumno. O sea, y ahí eso está muy solo, no hay forma de controlarlo, y la falta de personal es impresionante. Te iba a decir, en cuanto a la falta de personal, ¿recibieron alguna respuesta o todavía...? Se crearon, creo que unos cuantos cargos de scripts, que es lo que estaría faltando más. Y creo que también estuvimos hablando, bueno, de empezar a generar para ciclo básico estos cargos que hay como ahí en el FPB de educadores, que creo que son útiles, que funcionan, y también para no sobrecargar a los que trabajamos con el FPB, que nomás tenemos muchos alumnos. O sea, la sobrepoblación que hay en Colón es impresionante. Nosotros tenemos ahora FPB de mecánica con 34, 35 alumnos. Seguro. Bueno, ¿qué te parece? Imposible de sostener. Para el tallerista, por supuesto, para los docentes, y bueno, y para el trabajo de nosotros termina siendo trabajar en la emergencia. Sí, porque son varios grupos por educador aparte, cabe destacar. Sí, yo por ejemplo, en el caso mío tengo 2 grupos, tengo 30 horas, en la mañana 2 grupos, y los 2 grupos tengo más o menos 32 alumnos en cada grupo. Ahí está. Y en la tarde tengo 20 horas con un grupo solo de 32 chiquilitos. Si habrá angustias que uno se llevará para su casa, eso sí lo sabremos, pero bueno, te queremos saludar de acá, darte las gracias por atendernos y bueno, hacer la nota y tenemos que cerrar porque el tiempo es tirano en radio, como se dice. Bueno, muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos, Leticia. Gracias, que pasen bien. Estamos en contacto. Chau, chau.
Cerramos con algún comentario que quieran hacer o vamos directo a la tanda, no sé. No, en realidad la situación ha sido muy compleja, la exposición en la que ha quedado la compañera es tremenda, la situación que tiene que haber vivido una chiquilina que pasó el fin de semana después de que se la llevaron a la casa a los golpes y aparte gritando a los cuatro vientos que le pega el padre, ¿no? Que le pega cuando quiere y como quiere y nadie le va a cuestionar. O sea, a mí lo que se me genera es esa situación de vulnerabilidad y la poca capacidad en realidad, que estamos hablando mucho de violencia y hay un montón de folletos por todos lados de cómo tratar las situaciones, pero en los hechos concretos la capacidad real de acción es mínima, la verdad, es tremendo. Eso es lo que más me genera a mí. Y respaldar a la compañera que aparte tuvo que intervenir en este caso lamentable y bueno, bien como ella decía, la alumna era de un grupo que ni siquiera, si vamos a lo que es, no le correspondería tratar. Claro, el mensaje como tantas veces pasa en la UTU, ¿no? Que nos tenemos que hacer cargo de ir tapando agujeros de cosas que claro. Y lamentablemente fue como quedando instalado en un momento la situación de que mejor que no se hubiera metido, ¿no? Y no, o sea, estuvo bien la compañera y el respaldo por intervenir y tratar de que no quede instalado eso, de que en realidad lo mejor es mirar para otro lado, ¿no? No hay que hacerse cargo. Es así. Tenemos que ir a la tanda ya y volvemos para terminar el programa, saludar. El próximo bloque. Se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva. Ahora sí, se ríe. Me río porque ninguno me está escuchando. Claro, sí, porque en realidad se me apagó el celular, así que me quedé sin retorno. Bueno, fue la primera práctica que tuvimos con una llamada. Yo también tuve unos problemitas en el acople del retorno, pero la verdad que salió bárbaro. Hay que felicitar a Leo Pelado. Sí, por el contacto. Felicitaciones para ustedes. Está bueno que este es un programa muy humilde, una red comunitaria hecha por trabajadores, pero nos gusta justamente hablar con los compañeros mano a mano y no a través de los shows que son los programas generalmente informativos de los grandes medios de comunicación, que son shows. Veníamos con la cortina de Cortatu. Hay algo aquí que va mal, ¿no? Hay algo aquí que va mal. No me acuerdo del disco, si es pero es del año 86, 85, 86 u 87 como máximo, 88. Sí, es que en realidad ya después de Cortatu pasó a ser Nebugo Riak y empezaron a cantar en euskera todo el tiempo, dejaron de cantar en castellano, esa banda también, otra de las bandas que si bien era de los 80 se escuchaba mucho en Montevideo en los 90, ¿no? De la movida rock radical vasco, ¿no? Llegó a tocar en Pando, me parece. Nebugo Riak, claro, en el año 94, unos meses después del filtro, tocaron Nebugo Riak y Todos Tus Muertos en el Garage, en Pando, con la banda pandense La Celda de telonero. Sí, esos recuerdos ahí de cuando uno era adolescente. Bueno, íbamos a comentar algo acerca del 1 de mayo que se nos viene. Sí, se nos viene el 1 de mayo, que es un día que es feriado porque los trabajadores
se dedicaron siempre lo tenemos que repetir, ¿no? A hacer huelga sistemáticamente los 1 de mayo en homenaje a los mártires. Universal. En homenaje a los mártires y de alguna manera como para neutralizar el efecto potente que tiene esa actitud, muchos gobiernos lo empezaron a declarar feriado, entonces se convierte poco a poco en un día para comer asado, ¿no? De hecho hay publicidades al respecto, pero en realidad el 1 de mayo es un día, como decimos, de lucha. No hay que decirle feliz día a nadie cuando es 1 de mayo, porque en realidad lo que hacemos es recordar uno de los hitos del Estado avanzando sobre los trabajadores organizados, como fue la ejecución de la masacre de la plaza de Haymarket. Exactamente. Así que, bueno, estamos en una zona que tiene una tradición muy potente, obrera. De hecho, estamos en un estudio que funciona en donde fue un frigorífico, uno de los grandes frigoríficos que hubo en esta zona de Montevideo, acá en el oeste. Así que desde ese lugar, bueno, convocar al 1 de mayo. Está la columna Cerro Teja. A las 9 de la mañana están convocando en Carlos María Ramírez y Grecia, como siempre, a participar de la columna Cerro Teja. Ahí va, que marchan desde acá. Nos decía fuera de aire Silvia que los estudiantes de la Figali seguramente también se hagan presentes con sus pancartas y su manera muy creativa y colorida de participar de las movilizaciones, ¿no? Sí. Así que seguramente ahí estaremos. Ahí estará la Figali también. Y bueno, nada, convocar a participar y como siempre a tomarlo como un día en donde se piensa en la situación de los trabajadores organizados en el contexto de una sociedad en donde tenemos que vender nuestro tiempo a cambio de dinero, porque eso a veces lo olvidamos, ¿no? Vivimos en una sociedad que se estructura a cambio de que nosotros vendamos en el mercado nuestro tiempo para que nos den a cambio de eso un determinado dinero y podamos pagar el alquiler y meter algo en el estómago, ¿no? Esa es la sociedad en la que vivimos, en realidad a veces nos olvidamos. Y la conexión a internet. Y la conexión a internet, sí, el celular. Para el programa que viene, ir adelantando que ya hemos trabajado arduamente esta semana y ya tenemos seguro, o por lo menos si no pasa nada extraordinario, la presencia de compañero de Aute, sí. Porque aparte se viene un congreso del PICNT justamente y bueno, se están discutiendo algunas líneas programáticas y la política que va a llegar adelante la Convención Nacional de Trabajadores, como nos gusta decir nosotros, no central, y eso no es un dato menor, como no era menor si la escuela Figali es de artes, artesanías o técnica. La Convención Nacional de Trabajadores tiene su congreso, ahí se van a disputar, no solamente se van a elegir cargos, sino que se van a dar algunas disputas que tienen que ver con quién toma las decisiones, por ejemplo, si un secretariado o una mesa representativa, sobre la representatividad. Y en el terreno de las ideas, que no es menor, ¿no? ¿Cómo? Que eso pasa porque no tenés retorno. Sí. En el terreno de las ideas. El terreno de las ideas. Que no es menor. Y bueno, la política que va a tener la central es una de las cosas que se discute. Y bueno, nos van a acompañar para hablar un poco de eso compañeros nucleados en Aute, que con otros sindicatos se está generando una corriente de opinión, digamos, que va a intervenir en el Congreso. Así que vamos a estar con él. Sí, lo otro es, vamos a estar hablando, yo ya lo tiro porque es así. Bien. Si no viene nadie, igual preparamos un informe con el tema de la inauguración del teatro del Club Progreso, ¿sí? En la ex Utulateja o en la Utu, no se sabe por qué. Parece que hasta hubo cursos de mecánica, ahí en la tele apareció de todo tipo de información totalmente errónea y confusa. Y que aquello que fue un comedor se convirtió en una UTU como símbolo. Una UTU que en realidad era un salón de fiestas con un par de mesas en donde hacíamos malabares para dar clases, ¿no? Pero era la Escuela Técnica de La Teja, sí. Y entonces no queremos dejar pasar tamaño acontecimiento, que concitó incluso la presencia del presidente de la República, no puede pasar sin mención. Y del presidente de Codicen también, que es amigo suyo. Y del Gato Morgade, fue profesor mío, sí. Si será viejo, Y el Gato Morgade. Bueno, entonces vamos a tener otro programa potente para el próximo sábado. Y bueno, ahora simplemente estamos cerrando ya. Sí, saludos a la gente de San José que se estuvo comunicando. Esperemos que haya habido una buena asamblea por allá. Y hasta la semana que viene. Es así. Salud. Salud, compañero.
su familia y su trabajo. Laburó toda su vida. Nunca logró el bienestar, ni lo va a lograr. Si el trabajo se usa para esclavizar, con su esfuerzo que nunca hace el pobre Omar. Aumentando está la sucia renta, el cerdo burgués tentado de capital. Que no crea el sistema que esto eterno será. Existe una salida hacia la libertad. La gestión directa obrera nos va a garantizar a todos los individuos como un bienestar. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. El Tesalmi con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. Caminar. Grupo de riesgo. ¡Caminando en el oeste! Estás escuchando emisora CXC 232A, La Cotorra FM 94.3, transmitiendo desde el Cerro de Montevideo.